buenos días a todos y a todas las presentes. En primer lugar, quisiera agradecer y felicitar la iniciativa de Global Campus Latinoamérica y el Caribe para realizar el presente Global Classroom 2019 sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos humanos. Aprovecho también para agradecer la invitación que se ha extendido a la Oficina Regional para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para participar en este importante evento. Consideramos un privilegio la oportunidad que se nos brinda de hacer una reseña que verse sobre cómo se relacionan las nuevas tecnologías con los derechos humanos, ya sea favoreciendo el goce efectivo de estos por parte de todas las personas o ya sea restringiéndolos o incluso vulnerándolos en determinadas circunstancias. Me gustaría iniciar mi presentación recordando que el signo de nuestro tiempo se distingue por la omnipresencia de las nuevas tecnologías en casi todos los aspectos de la vida individual y colectiva, no solo para nosotros como personas, sino para todo el planeta y todos sus habitantes. En las últimas décadas, la incidencia de las nuevas tecnologías en los más amplios y variados sectores de lo cotidiano, lo político, lo económico, lo jurídico, han generado la necesidad que avancemos hacia una nueva interpretación de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de derechos humanos y de los cuales todos y todas gozamos en condiciones de igualdad y de no discriminación. Históricamente, la creación y reconocimiento de nuevos derechos surgió como una respuesta a las victorias que progresivamente la sociedad fue conquistando, tal como ocurrió durante los siglos XIX y XX, mientras que, otras veces, los nuevos derechos surgen de la redimensión o redefinición del contenido y el alcance de un derecho ya establecido, con el objetivo de adaptarlo a los nuevos contextos que deben ser aplicados, en un proceso que responde al principio de intervención evolutiva de los derechos humanos, cuyo objetivo primordial es evitar que, con el pasar del tiempo, las nuevas situaciones y contextos sociales merecedoras de protección no las reciban. Nada parece más fundamental en cualquier sociedad que la imperiosa necesidad de adaptación al tiempo de las disposiciones que reconocen derechos fundamentales para las personas. Una sociedad libre, pluralista y democrática deberá mostrarse siempre sensible y abierta a la aparición de nuevas necesidades que fundamenten nuevos derechos. De acuerdo a estos paradigmas y circunstancias, el catálogo de derechos y las libertades nunca será una obra cerrada y acabada. Al contrario, este catálogo es una construcción flexible y dúctil que nos permite navegar por las arenas del desarrollo humano para lograr que ciertos valores como la libertad, la seguridad, el respeto y la igualdad sean siempre la piedra fundacional de cualquier sistema social y en cualquier punto de la línea del tiempo. Cuando hablamos del impacto de las nuevas tecnologías en los derechos humanos, nos referimos precisamente a esto: cómo estas tecnologías han influido, influyen y seguirán influyendo en la redefinición y reinterpretación de los derechos y libertades contenidos en los tratados internacionales. En el contexto en que hoy ejercitamos nuestros derechos, es desde una sociedad donde las nuevas tecnologías, en especial el Internet y las redes sociales e incluso la inteligencia artificial, se han consagrado como un elemento ubicuo en nuestra cultura. En ese contexto, las nuevas tecnologías y en especial el Internet han propiciado nuevas formas de ejercicio de los derechos y de hecho han contribuido a un reforzamiento del tejido participativo de las sociedades democráticas. Así, la ciberciudadanía y la teledemocracia se perciben como un nuevo horizonte, toda vez que se constituyen como nuevos mecanismos de participación a través del ejercicio vía Internet de ciertos derechos, en especial del derecho de la libertad de expresión, el de libertad de asociación, el derecho a la protesta, la participación en asuntos públicos, por mencionar solo algunos. El Comité de Derechos Humanos, que es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha señalado con claridad
que los estados, partes, deben tener en cuenta la medida en que la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, como el Internet y los sistemas de difusión electrónica de la información en tecnología móvil, han cambiado sustancialmente las prácticas de la comunicación y el ejercicio de los derechos humanos en todo el mundo. En el mismo sentido, el relator especial sobre libertad de expresión de Naciones Unidas, el señor David Kaye, ha recalcado la naturaleza singular y transformadora del Internet, que permite a las personas ejercer no solo su derecho a la libertad de opinión y expresión, sino también muchos otros derechos humanos, y ofrece la posibilidad de impulsar progresos en la sociedad en su conjunto. Estas nuevas posibilidades surgen gracias a una red mundial de intercambio de ideas y de opiniones, también conocida como redes sociales, que no se basa necesariamente en la intermediación en los medios de comunicación de masas y a las cuales las personas pueden acceder con una inmediatez y privacidad nunca antes vista. Gracias al uso extendido de dispositivos móviles y el auge de las redes de alta velocidad y el Wi-Fi, Internet se ha convertido en un nuevo punto de encuentro para diferentes colectivos y para la sociedad en general. Esta red mundial de Internet y redes sociales ha permitido que los mecanismos de interacción e intercambio de información entre personas y organizaciones puedan generar desde una convocatoria a una manifestación hasta el avance y retroceso de proyectos de ley que afectan derechos e incluso a derrocar dictaduras. De lo último podríamos revisar algunos ejemplos, siendo la primavera árabe una muestra del poder que pueden lograr las personas y organizaciones de base cuando trabajan mancomunadamente por el respeto de sus derechos fundamentales. Comenzó en Túnez y en cuestión de semanas se extendió a Egipto, Yemen, Bahrein, Libia y Siria. Fueron derrocados líderes autoritarios que ostentaban el poder desde hace mucho tiempo. Los términos revolución Twitter y revolución Facebook se pusieron de moda gracias a los acontecimientos que marcaron al mundo árabe a finales del año 2010 e inicios del 2011. Facebook y Twitter funcionaron como una caja de resonancia, transmitiendo y amplificando las frustraciones y reivindicaciones de los manifestantes. También permitieron al resto del mundo seguir en directo los acontecimientos pese a la censura. El papel de los teléfonos móviles fue crucial en este contexto. Los periodistas ciudadanos alimentaron con imágenes los sitios donde se comparten fotos, videos, así como los sitios de streaming. Como dijo un manifestante, utilizamos Facebook para programar las protestas, Twitter para coordinar y YouTube para informarle al mundo. Al respecto, la alta comisionada para los derechos humanos, la señora Navi Pillay, se refirió a la situación de la primavera árabe. Hoy día, en las calles de nuestras ciudades, la población está exigiendo que los gobiernos y las instituciones internacionales cumplan esta promesa, canalizando sus demandas en vivo por medio del Internet y por los medios de comunicación social. Más cerca, en la línea de espacio temporal, encontramos ejemplos, por ejemplo, en Chile, donde las redes sociales y el Internet permitieron que la revolución estudiantil del 2011 se tomara la agenda política, social y económica del país. Los estudiantes se organizaron a través de las redes sociales para exigir cambios al sistema educativo universitario, que hasta ese entonces se encontraba privatizado. Así fue como las multitudinarias marchas fueron organizadas por redes sociales y compartidas para todo el mundo. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, es sabido que la etapa actual de desarrollo tecnológico, junto con avances y progresos indiscutibles, ha generado nuevos fenómenos de agresión de los derechos y libertades. Existe, por tanto, una cara y una cruz de las nuevas tecnologías, toda vez que al mismo tiempo pueden ser analizadas desde una doble perspectiva. Por un lado, pueden ser instrumentos que facilitan y posibilitan el ejercicio de los derechos de las personas, facilitando su realización y proporcionándoles mayor protección. Pero por otro lado, estas nuevas tecnologías pueden ser mal utilizadas, sea por los agentes estatales o por agentes no estatales, para impedir la realización de ciertos derechos humanos o imponiendo limitantes a su ejercicio y legítimo ejercicio.
La clausura de Internet se ha convertido en un medio popular de control de la información por parte de algunos gobiernos o estados. La vigilancia gubernamental de la navegación en Internet continúa intensificándose en varias partes del mundo, poniendo en peligro la privacidad y la seguridad de millones de personas. La cibervigilancia a través de drones y cámaras de video invaden nuestros pasos en el día a día, y las variadas formas que existen de interpretación de comunicaciones se usan diariamente por policías, incluso sin la autorización de un tribunal o de un juez competente. La neutralidad de la red, la premisa de la larga data de que todos los datos de Internet deben tratarse por igual y sin interferencias indebidas, ha sido constantemente vulnerada. En este entorno cada vez más hostil para los derechos de las personas, ¿cuáles son las responsabilidades de los estados relativas al impacto negativo de las nuevas tecnologías en los derechos humanos? Obviamente, los estados, al ratificar los tratados internacionales de derechos humanos, se obligan a respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas. De ahí que este triunvirato de obligaciones se mantiene incólume tanto para los derechos que disfrutamos tanto en la vida real como en la realidad virtual. El relator especial, como mencioné hace un momento, es claro en señalar que si bien el acceso a la conexión de Internet aún no es reconocido como un derecho humano, los estados tienen la obligación positiva de facilitar y garantizar el disfrute del derecho a la libertad de expresión a través de cualquier medio, y esto incluye de forma absoluta e inequívoca al Internet. Sin perjuicio de lo anterior y teniendo en cuenta que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, esto es, que de acuerdo al derecho internacional admite restricciones, los estados pueden implementar restricciones al Internet y a las nuevas tecnologías, pero siempre de acuerdo a lo que establecen los estándares internacionales en la materia. Los estándares internacionales en materia de restricción de derechos señalan que cualquier limitación al ejercicio de un derecho deberá satisfacer principalmente 4 principios: legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Además, y en particular, respecto a la libertad de expresión, la restricción debe estar orientada a proteger algunos de los intereses que habilitan una restricción del derecho y que se encuentran enumerados en el artículo 19, párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A saber, estos son los derechos a la reputación de los demás, la seguridad nacional o el orden público, la salud y la moral pública. El principio de legalidad se resume en que cualquier restricción impuesta por un Estado a la libertad de opinión y expresión deberá estar prevista por una norma con jerarquía de ley, con el fin de limitar la discrecionalidad del Estado, de manera que las personas puedan distinguir entre conductas lícitas y conductas ilícitas. Los principios de necesidad y proporcionalidad señalan que los estados deberán demostrar que con tal restricción se impone la menor carga posible al ejercicio del derecho y se protege, o es probable que se proteja, un interés legítimo del Estado en cuestión. Toda la limitación al funcionamiento de sitios web, blogs, otros sistemas de difusión de información de Internet electrónicos o similares, incluidos los sistemas de apoyo a estas comunicaciones, como los proveedores de servicios de Internet o los motores de búsqueda, solo serán admisibles en la medida que sean compatibles con el párrafo 3 del artículo 19 antes mencionado. Además, los estados tienen la obligación de velar porque todas las entidades privadas no interfieran con la libertad de opinión y de expresión y, en general, con ningún derecho humano. Este es su principio de responsabilidad. En el tercero de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2011, se hace hincapié en la obligación de los estados de proporcionar un entorno que favorezca el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas y privados. Los últimos años han estado marcados por eventos relacionados con la manipulación de datos personales con beneficios electorales
y las filtraciones de Internet de informaciones privadas de algunos bancos y sistemas electorales. Este nuevo escenario implica un desafío para los Estados en su obligación de proteger los derechos humanos de las personas, especialmente en el manejo de datos personales. El caso de Cambridge Analytica sobre el uso de los datos personales de millones de usuarios de Facebook, primero a favor del Brexit y luego en las elecciones en Estados Unidos del año 2016, generó un escándalo respecto a la utilización de los algoritmos para identificar tendencias políticas e influir a través de mensajes a un determinado segmento de votantes. También, el año pasado, en Chile, por ejemplo, al menos 2 episodios de filtraciones de datos bancarios cuya información circuló en Internet han puesto en el tapete la responsabilidad de las empresas privadas en el manejo de los datos personales de miles de usuarios y el cual es el rol de los Estados frente a estos hechos. Ya para ir finalizando, sobre la responsabilidad de las empresas, el principio rector número 13 sobre empresas y derechos humanos señala que las empresas deben abstenerse de causar o contribuir cualquier consecuencia negativa sobre los derechos humanos y tratar de prevenir o mitigar esas consecuencias cuando estén directamente relacionadas con las operaciones, los productos o los servicios derivados en sus relaciones comerciales, incluso si no han contribuido a generarlas. Internet es solo la cara visible de una nueva realidad que va más allá y que incluye una nueva generación de máquinas y tecnologías, desde los drones y las armas autónomas hasta los robots y la muy comentada inteligencia artificial, pasando por algo que hoy se debate relativamente poco en comparación con el gran impacto en los derechos humanos que tiene, el llamado Big Data y sus consecuencias, como el caso de Cambridge Analytica. En una época en que las libertades que nos ofrece el Internet y las nuevas tecnologías son casi infinitas, no podemos olvidar que cualquiera que sea la dirección del andar de la humanidad, debemos siempre construir desde la idea que todos los derechos, los nuevos y los antiguos, tienen una misma raíz, la dignidad humana, y unos mismos ingredientes básicos, la libertad y la igualdad. Por esta razón, debemos poner manos a la obra y continuar con el trabajo de protección de los derechos humanos, sin importar cuáles sean los nuevos paradigmas tecnológicos que el futuro nos depare. En ese sentido, la iniciativa de Global Campus para trabajar sobre el impacto de nuevas tecnologías en los derechos humanos es una oportunidad esencial para nuestro quehacer en lo que respecta a la promoción y protección de los derechos humanos en los nuevos tiempos. Me gustaría finalizar estas breves palabras agradeciendo nuevamente por la oportunidad de expresarnos en este foro tan importante que es y que esperando que estas jornadas venideras, las que se van a llevar esta semana, no sean provechosas solo para los estudiantes que están acá, sino que sean provechosas para todas y todos los que creemos en los derechos humanos. Muchas gracias.